Bueno, continuamos con la lisiviación en semillas. Tenemos las semillas de algodón, las semillas de soya, las de ricino, cacahuate, entre otros muchos productos similares a estos que con frecuencia sufren la acción de lisiviación o extracción con el disolvente orgánico para separar el aceite vegetal que estas contienen. Pero para mejorar el proceso de lisiviación, estas semillas generalmente deben prepararse de forma especial, como por ejemplo hay que descascararlas, precocinarlas, ajustar el contenido de humedad y el prensado. Todo esto para un proceso mejor de lisiviación. Tenemos que en la industria, los aparatos que se utilizan para la lisiviación son conocidos como extractores. Y aquí tenemos un arreglo esquemático del extractor Rotocel, que es un rotor, que es un rotor que gira y está compuesto por por 18 celdas y que en estas celdas se va a contener, se va a echar el sólido, o sea, la semilla, y de manera de aspersión, se va a esparcer el disolvente y también se bombea el disolvente más el aceite y se esparce y entra en contacto con el sólido, o sea, las semillas, ocurre el proceso de lisiviación y luego por el fondo se recoge los sólidos lisiviados. Otros extractores que tenemos es el extractor de Wallman. Tenemos aquí el extractor de Wallman, que está compuesto por una serie de canastas perforadas a una cadena acarreadora. Se lisivian a flujo paralelo mediante una solución disolvente aceite que se bombea desde el fondo del tanque y se esparce sobre las canastas aquí en la parte superior. El líquido se percuela a través de los sólidos de canasta a canasta y se recoge en el fondo como la solución concentrada final. Aquí en el extractor de Kennedy, consiste en una serie de tinas que tienen ramos, unos ramos que impulsan el movimiento a contracorriente, donde tenemos aquí la alimentación del disolvente, que va el flujo del líquido hacia acá, y la alimentación del sólido, el flujo de los sólidos hacia allá, que en algún momento entra en contacto, ¿cierto? Y se da la transferencia de masa y así el proceso de lisiviación. Los métodos de cálculo. Es importante que se haga un cálculo aproximado del grado de lisiviación obtenible mediante cierto procedimiento. Entonces se calcula la cantidad de sustancia soluble lisiviada de un sólido. Con este propósito ha de conocerse el contenido inicial del soluto del sólido, el número y la cantidad de los lavados con el disolvente de lisiviación, la concentración de soluto en el disolvente de lisiviación si hubo lisiviación y el método que se empleó para efectuarla, por lotes o a contracorriente continua. Y quizás también sea necesario calcular el número de lavados o número de etapas requeridos para reducir el contenido de soluto del sólido. La cantidad y la concentración de soluto en el disolvente de lisiviación. Los métodos de cálculo son muy similares a los utilizados en la extracción líquida. Entramos en la eficiencia de las etapas. Si la separación mecánica del sólido y del líquido fuese perfecta, o sea que la eficiencia fuese del 100%, no habría soluto asociado con el sólido que sale de la operación y se habría logrado en una sola etapa la separación completa del sólido y del soluto. Pero esto no ocurre así, ¿cierto?
Entonces, esto no ocurre, ¿por qué? Porque es posible que el soluto no se haya disuelto por completo debido a un tiempo insuficiente de contacto. O probablemente sea imposible realizar una perfecta separación mecánica del líquido sólido. Así que los sólidos que salen de la tapa siempre retendrán cierta cantidad de líquido y de soluto disuelto asociado. Bueno, ahora el equilibrio práctico. Aquí tenemos ciertas suposiciones, o sea que la eficiencia de las tapas es del 100% y se supone que la matriz sólida es completamente insoluble. La concentración de soluto en la solución es igual a la concentración de soluto en el sólido. Se alimentan solventes en exceso y el sólido no absorbe al soluto. Para entender todo lo que se viene, debemos tener claro cierta nomenclatura. Por ejemplo, que A es el disolvente puro, B el sólido acarreador insoluble y C el soluto soluble. Y ciertas definiciones como son la concentración del sólido insoluble B, se expresa como N, que sería igual a la masa del sólido insoluble sobre la solución, o sea, la suma de la masa del solvente más el soluto soluble. La composición del soluto se van a expresar como fracciones, pero en base libre de B. Entonces tenemos aquí la fracción X sub C, que sería igual a la masa de el soluto soluble sobre la sumatoria de la masa del disolvente puro más el soluto soluble. Esto se realiza en la parte de la solución clara. Y acá tenemos la composición del soluto C, que se expresa también como la fracción de el soluto soluble sobre la solución, indicada como YC, pero en este caso este será en la parte del lodo restante, pero en base libre de B. Una representación gráfica de esto sería, por ejemplo, aquí tenemos AN, que es la relación entre los pesos de la sustancia insoluble y la soluble. Entonces aquí en este eje tenemos, por ejemplo, que Y igual a 1 para el disolvente puro A. Entonces N sería igual a 0 y X igual a 0 cuando Y es igual a 1. Vamos a considerar un caso de una mezcla de sólidos insolubles de la cual se ha lisiviado todo el soluto M1, todo el soluto, y este sería el punto aquí M1. Si esta mezcla se deja sedimentar como en un tanque sedimentado por lotes, el líquido claro es el punto R1 y el lodo restante será el sólido insoluble suspendido en una pequeña cantidad de la solución. La composición de la solución de la suspensión será la misma que la del líquido claro separado, de forma que Y asterisco va a ser igual a X. Bueno, vamos a presentar aquí unos casos de la curva de equilibrio, donde tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos cuando el soluto C es infinitamente soluble en el disolvente A, de forma que X y Y pueden tener valores que van desde 0 hasta 1. Aquí tenemos la curva DFE, que es la que representa a el lodo, que representa al sólido con la solución. Y acá tenemos la curva GHJ, que es la composición de la solución separada, o sea, la solución clara. O sea, N versus X
y N versus Y asterisco. Eh, eh, y la unión de la línea aquí F con H no son verticales. Si se dan cuenta, no son verticales. Y esto ocurrirá, por ejemplo, si el tiempo de contacto con el disolvente de lixiviación no basta para disolver todo el soluto, si hay absorción preferente del soluto o si el soluto es soluble en el sólido B y no se distribuye por igual entre la fase líquida y sólida en el equilibrio. Aquí tenemos la representación de la gráfica de Y asterisco versus X, donde lo ideal sería esta línea, ¿cierto? Y aquí tenemos la curva de equilibrio, donde Y asterisco permanece igual, pero miren que cambia, que modifica es X es menor. Tenemos el caso donde no hay absorción de soluto, entonces por eso la solución separada y la solución asociada con el sólido tienen la misma composición y las líneas de unión son verticales. Entonces aquí tenemos que el cociente de distribución definido como Y asterisco sobre X es igual a la unidad. Está el caso de que no se contiene una sustancia de B, ni disuelta ni suspendida, y que el soluto C tiene una solubilidad limitada, sería el punto XS, en el disolvente A. No se puede obtener una solución clara más concentrada que XS, así que las líneas de unión que unen la suspensión y la solución saturada deben converger. Y no hay absorción y los líquidos derramados son claros.